Imagina por un momento que estás en el lugar más santo del universo. No hay sol ni luna, porque la luz que llena cada rincón no viene de ninguna estrella, sino del mismo Dios. El aire vibra con cantos que ningún coro humano podría imitar, himnos que no tienen principio ni final. A tu alrededor, incontables ángeles se inclinan, se cubren el rostro y permanecen de pie ante el trono del Altísimo. Todos esperan, todos adoran, todos sirven, menos uno. Entre ese mar infinito de seres celestiales, hay un solo ángel que no está de pie. No porque se rebele, no porque sea arrogante, sino porque el mismo Dios le ha dicho, siéntate. Solo él tiene un lugar junto al trono eterno. Solo él escucha las palabras que no son pronunciadas a nadie más. ¿Quién es este ángel tan cercano, tan amado, tan confiable, que recibe el privilegio que ni los serafines más ardientes poseen? ¿Qué historia tan sagrada y profunda se esconde detrás de su asiento? Y más aún, ¿qué significa esto para nosotros? Porque si Dios permite que uno de sus siervos se siente a su lado, no es solo para honrarlo, sino para enviar un mensaje que cruza siglos y llega hoy hasta ti. Un mensaje sobre confianza, lealtad, cercanía y propósito eterno. Lo que vamos a descubrir no es una historia común, no es un relato repetido en escuelas dominicales ni un pasaje que escuches todos los domingos. Es un misterio escondido entre líneas, preservado en visiones proféticas, en textos antiguos y en la tradición más profunda de la fe. Y una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo. Hoy vamos a entrar juntos en el trono de Dios, no como espectadores lejanos, sino como testigos privilegiados de un secreto que ha cautivado a teólogos, místicos y creyentes durante milenios. Un secreto que involucra a un hombre transformado en ángel, a un escriba celestial que registra cada latido de la historia, a un servidor que no solo oye la voz de Dios, sino que comparte su compañía eterna. Quédate conmigo, porque lo que está a punto de revelarse puede cambiar la forma en que entiendes el cielo, el juicio y tu lugar en la eternidad. Antes de cruzar esa puerta gloriosa, respira hondo. Cierra tus ojos y escucha el rugido suave de un río que no es de agua, sino de luz. Observa cómo las columnas del templo celestial se estremecen con cada palabra que sale de la boca del Todopoderoso. Y allí, entre rayos de gloria y océanos de alabanza, busca la figura que no se levanta, que no se inclina, que permanece sentada al lado derecho del trono. Porque descubrir quién es y por qué está allí, no es solo satisfacer una curiosidad antigua. Es entender un reflejo del corazón mismo de Dios. Así que abre tu mente, afina tu espíritu y acompáñame. Lo que está a punto de comenzar es un viaje de 60 minutos al centro mismo del misterio celestial más fascinante que jamás hayas escuchado. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirte. La visión comienza como un amanecer que no pertenece a este mundo. No hay horizonte, no hay cielo como el que conocemos, sino una expansión interminable de luz viva que respira, se mueve y canta por sí misma. El suelo no es piedra ni tierra, sino un mar transparente, como cristal mezclado con fuego, extendiéndose en todas direcciones sin final. Cada paso que das sobre él emite un eco suave que no es un sonido físico, sino un latido que vibra en el alma. A lo lejos, o quizá muy cerca, porque en este lugar la distancia no existe como en la tierra, se alza el trono de Dios. No está hecho de madera ni de oro, sino de gloria pura, una gloria que no se puede describir con palabras humanas. Ríos de luz dorada y plateada fluyen desde él, y relámpagos de un blanco más brillante que 1000 soles estallan hacia arriba, iluminando las bóvedas invisibles del cielo. Alrededor, un arco iris de esmeralda envuelve el trono como una corona viva que palpita con cada proclamación de santidad. Y allí, sentado en majestad absoluta, está el Señor, alto y sublime, cubierto con vestiduras que no tienen costura ni origen. El borde de su manto llena el templo celestial, un templo sin paredes, sin techo, porque el mismo Dios es su morada. De su rostro no se distingue forma precisa, pues su gloria lo envuelve todo. Sus ojos, aunque invisibles, atraviesan cada rincón del corazón. Su voz, cuando habla, es como el rugido de muchas aguas, como truenos que sacuden montañas, pero también como un susurro que puede sanar las heridas más profundas. Miles, decenas de miles, millones de ángeles rodean el trono. No hay jerarquías visibles, porque todos saben quién es el rey. Los serafines más cercanos arden con un fuego que no consume, cubriendo sus rostros con 2 alas, cubriendo sus pies con otras 2, y con las 2 restantes elevándose en vuelo constante, proclamando sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los querubines, con múltiples rostros, de hombre, de león, de toro, de águila, se mueven como relámpagos, y junto a ellos,
ruedas cubiertas de ojos giran sin detenerse, reflejando el conocimiento y la visión eterna de Dios. Más allá, como muros vivientes, se alzan legiones de ángeles guerreros, con armaduras que parecen forjadas en el corazón mismo de las estrellas. Sus espadas no son de metal, sino de luz pura, y cada una canta con un sonido diferente, como si cada arma tuviera su propia melodía de adoración. Entre las filas más lejanas, otros ángeles llevan vestiduras blancas como la nieve recién caída, y en sus manos sostienen instrumentos que emiten sonidos que no pertenecen a este mundo, arpas que cantan como ríos, trompetas que resuenan como el viento sobre las cimas eternas, tambores que laten como el pulso del universo. La atmósfera es sobrecogedora. No hay sombra, no hay noche, pero tampoco hay cansancio en la luz. El tiempo no avanza, no retrocede, todo es un presente perfecto. Sin embargo, hay un orden, una reverencia absoluta. Todos los seres permanecen de pie, atentos, listos para obedecer la más mínima señal del Todopoderoso. Porque estar de pie ante el trono no es solo una postura física, es un símbolo de servicio inquebrantable. Y es aquí donde la mirada se detiene. Entre toda esta multitud perfecta, hay un lugar distinto. A la derecha del trono, junto a la fuente misma de la gloria, hay un asiento. No es un trono igual al de Dios, pero tampoco es un banco cualquiera. Está tallado, o más bien formado, de la misma luz que fluye del trono principal. Sus bordes parecen olas de oro líquido, y su respaldo brilla con inscripciones que no son letras humanas, sino símbolos vivientes que cambian y respiran, revelando secretos que solo pueden ser comprendidos en el espíritu. En ese asiento, un ser está sentado. No se inclina ni se oculta, pero tampoco mira con desafío. Su rostro, aunque majestuoso, refleja humildad absoluta. Sus ojos guardan el peso de milenios de historia, y en sus manos hay un pergamino que nunca se acaba, un registro que se escribe sin cesar, como si cada instante del universo encontrara allí su memoria. El resto de los ángeles no muestra incomodidad por su posición. Al contrario, su presencia sentada parece un decreto divino que todos entienden. El Rey mismo lo ha colocado allí. Y en ese detalle, en ese gesto celestial, se esconde un misterio que nos habla de confianza, de cercanía y de un papel único en toda la creación. Porque nadie se sienta junto al trono de un rey sin ser invitado, y mucho menos junto al trono del Rey de Reyes. Esta escena no es un mito ni una exageración poética. Es una visión registrada por profetas y vislumbrada en las Escrituras, una realidad que nos abre una ventana al orden celestial. Y lo que estás viendo, en esta imagen viva, es la clave para entender no solo quién es este ángel, sino lo que significa estar tan cerca del corazón de Dios que Él mismo te diga, siéntate. A medida que te acercas, percibes algo más. No solo es un ángel, es un testigo. Cada línea que escribe en su pergamino arde con la verdad pura de Dios. No hay tinta, sino luz. No hay papel, sino un tejido vivo que absorbe cada acto, cada palabra, cada pensamiento. Sus escritos no son para ser guardados en un archivo olvidado, sino para ser presentados en el día en que los libros del cielo se abran. Este es el único que ha recibido ese encargo, y por eso, su lugar no es de privilegio vano, sino de responsabilidad eterna. El Rey no lo ha sentado para premiarlo por su fuerza, sino para sostenerlo en su tarea. Porque lo que él lleva sobre sus hombros no es un arma, sino la historia entera de la humanidad y de la creación. Y mientras el coro de los ángeles sigue proclamando la santidad de Dios, tú comprendes que este asiento, esta figura y este misterio no están allí solo para asombrarnos, sino para enseñarnos algo sobre el carácter de Dios y sobre lo que Él valora por encima de todo, la fidelidad, la verdad y la cercanía de corazón. Esta es la escena que marca el inicio de nuestro viaje, un viaje que nos llevará desde las primeras páginas de la Biblia hasta las tradiciones más antiguas, desde la tierra hasta el cielo, para responder la pregunta que ahora arde en tu mente: ¿quién es el único ángel que se sienta junto al trono de Dios? ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario mientras ves esto. Responderé todos los comentarios. En todo el universo creado, desde la primera chispa de luz hasta el último rincón donde la materia obedece a las leyes que Dios estableció, hay un orden perfecto. Ese orden no es una imposición fría, sino una armonía viva donde cada ser ocupa el lugar que le corresponde. En el cielo, ese orden se manifiesta en la postura de los que sirven ante el trono del Altísimo. Allí, nadie se atreve a ocupar una posición que Dios no haya designado. Por eso resulta tan impactante, tan desconcertante, que entre todos los ángeles que rodean al Creador haya uno solo que no esté de pie. Desde las alturas de los serafines que cubren su rostro, hasta las filas infinitas de mensajeros y guerreros celestiales, todos permanecen firmes, listos para moverse al menor gesto de su Señor. Todos, menos uno. Y ese uno, lejos de ser reprendido,
Ha sido colocado en su lugar por el mismo Dios. No se sienta por comodidad, ni por orgullo, sino porque su tarea es diferente a la de los demás. Su asiento no es un descanso, sino un puesto de guardia en el corazón del cielo. Este ángel no es un espectador pasivo. En sus manos descansa la historia misma de la creación. Es el escriba del cielo, el testigo designado para registrar cada acto, cada palabra, cada pensamiento que Dios considere digno de memoria eterna. Su lugar junto al trono no es un símbolo de superioridad sobre los demás, sino de cercanía con el corazón de Dios, una cercanía que implica responsabilidad y confianza absoluta. El simple hecho de que esté sentado junto al trono tiene un peso inmenso en el lenguaje del cielo. En la antigüedad, en los palacios de reyes y emperadores, nadie se sentaba en presencia del monarca, salvo aquellos que tenían un lazo especial con él, consejeros íntimos, herederos o amigos de absoluta confianza. En el caso del trono eterno, esa confianza es aún más sagrada. Permitir que alguien se siente a tu lado es abrirle acceso a tu intimidad, a tus decisiones, a tus pensamientos más profundos. Y Dios, que conoce cada corazón, solo otorga ese privilegio a quien ha demostrado lealtad perfecta. Este ángel tiene un nombre que no aparece en el canon bíblico que la mayoría de los cristianos lee a diario, pero que resuena en antiguas tradiciones judías, en textos místicos y en escritos que, aunque no forman parte de las escrituras inspiradas, han conservado relatos que hablan de realidades espirituales profundas. Su nombre es Metatrón. Para muchos, es un nombre extraño, casi ajeno a nuestra fe, y sin embargo, cuando investigamos su historia, encontramos un eco poderoso de algo que ya conocemos, un hombre que caminó con Dios hasta que fue transformado para siempre. Porque la tradición más antigua afirma que Metatrón no siempre fue un ángel. Hubo un tiempo en que vivió como nosotros, en un mundo marcado por el pecado, la muerte y la fragilidad. Ese hombre fue Enoc. Génesis 5:24 nos dice algo breve pero extraordinario. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. No se nos habla de una muerte común. No hay mención de sepultura ni de descanso en la tumba. Enoc no murió como el resto de los hombres. Fue llevado por Dios. Y aquí es donde la tradición rabínica y mística añade detalles asombrosos, que Enoc fue transformado en un ser celestial, elevado a la categoría más alta de los ángeles, y que recibió el nombre de Metatrón, el que está junto al trono. Si esto es cierto, entonces Metatrón es más que un ángel. Es un testimonio viviente de que Dios puede tomar a un ser humano y elevarlo a una posición de intimidad eterna con él. Y no por su fuerza, sino por su fidelidad. Las antiguas visiones judías lo describen como el escriba celestial, el encargado de anotar en los libros del cielo cada acción de los hombres y cada decreto de Dios. No decide el destino de nadie, solo escribe la verdad. Y esa verdad será leída en el día del juicio. Su asiento junto al trono es, por tanto, el escritorio eterno desde el que se documenta la historia del universo. Pero aquí surge un detalle aún más profundo. La tradición cuenta que hubo un momento en que un sabio llamado Elisa ben Abuyá tuvo una visión del cielo y vio a Metatrón sentado. Y al verlo, pensó que quizá había dos poderes en el cielo, dos dioses. Tal fue su confusión que fue corregido de inmediato. Porque Metatrón no se sienta como igual de Dios, sino como su servidor más cercano, autorizado a descansar por la magnitud de su tarea. Imagínalo. Día y noche, aunque en el cielo no hay noche, registrar oraciones, lágrimas, actos de bondad, injusticias, promesas cumplidas y promesas rotas. Llevar sobre sus hombros la carga de recordar cada guerra, cada reconciliación, cada nacimiento y cada muerte. No es un trabajo para cualquiera. Requiere un corazón que no se corrompa, una mente que no se distraiga, una lealtad que no flaquee. Por eso Dios lo sentó. No para honrar su poder, sino para sostener su misión. Y ese es el misterio que pocos ven, que en el cielo, el verdadero honor no se mide por la fuerza o por el rango, sino por la confianza que Dios deposita en ti. Esta historia no es solo un dato curioso para alimentar la imaginación. Es una llamada directa a nuestro espíritu. Porque si Dios pudo tomar a un hombre común como Enoc y convertirlo en su escriba eterno, ¿qué podría hacer contigo si decidieras caminar con él de forma tan fiel? El asiento de Metatrón junto al trono no es una reliquia de un tiempo lejano, es una señal viva de lo que significa estar cerca de Dios. Significa conocer su corazón, compartir su carga, ser digno de su confianza. Y mientras en la sala del trono los ángeles proclaman Santo, 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 y las ruedas llenas de ojos giran reflejando la sabiduría eterna, Metatrón sigue sentado, escribiendo, guardando cada instante en los libros que un día serán abiertos. Y en ese acto silencioso, en esa obediencia constante, se revela la verdadera grandeza,
no la de ser adorado, sino la de servir tan cerca del Rey que incluso tu descanso es un acto de obediencia. Ahora que conoces el misterio de su posición, es momento de sumergirnos en la historia que lo llevó allí. Porque para entender por qué Dios le dio ese asiento, debemos viajar al principio, al tiempo en que Enoc caminaba entre los hombres. Para comprender quién es Metatrón y por qué su presencia junto al trono de Dios es un misterio tan profundo, debemos regresar a uno de los pasajes más breves pero más cargados de significado en toda la Biblia. Génesis 5:24 dice: caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Una línea, apenas unas palabras, y sin embargo, detrás de ella se esconde una de las historias más extraordinarias jamás contadas. Enoc no fue un rey, ni un guerrero, ni un profeta que liderará multitudes. No conquistó territorios, no escribió un libro de la ley, no fundó ciudades. Y aún así, Dios lo escogió para algo que no había hecho con ningún otro hombre antes. Lo tomó vivo y lo llevó a su presencia sin pasar por la muerte. La Biblia no nos da detalles extensos sobre su vida diaria, pero lo que sí nos dice es revelador: caminó con Dios. No dice que ocasionalmente lo buscaba, ni que simplemente creía en él. Dice que caminó con Dios, una expresión que habla de una comunión continua, íntima, persistente. Esto implica que Enoc no vivía para sí mismo. Su día a día estaba marcado por una relación constante con el Creador, un diálogo que no se interrumpía al caer la noche ni se limitaba a momentos de crisis. Enoc vivía en un tiempo en que la tierra se llenaba de corrupción y violencia. Los hombres se apartaban cada vez más de Dios, y sin embargo, él permanecía firme, buscando la santidad y la justicia. Es en este contexto que su caminar adquiere un significado aún más poderoso. No caminaba con Dios porque fuera fácil, sino porque había decidido que nada era más valioso que estar en su compañía. Y fue en medio de ese caminar fiel que Dios tomó una decisión eterna: no permitir que Enoc experimentara la muerte. La tradición judía, especialmente los escritos apocalípticos como el libro de Enoc y el llamado tercer libro de Enoc, añade un detalle fascinante: que cuando Dios lo llevó, no simplemente lo trasladó de un lugar a otro, sino que lo transformó. Enoc dejó de ser un hombre mortal para convertirse en un ser celestial, revestido de gloria, y recibió un nuevo nombre: Metatrón. Según estos textos, Dios lo elevó al más alto rango de los ángeles, le dio vestiduras hechas de luz, lo coronó con una corona de gloria que brillaba con la intensidad del sol, y lo colocó en un lugar único junto a su trono. Pero lo más sorprendente no fue el honor visual, sino la misión que le fue encomendada: ser el escriba celestial, el guardián de los registros eternos. Metatrón se convirtió en el encargado de escribir todo lo que sucede en la creación, desde los actos más grandiosos hasta los gestos más ocultos. Cada palabra pronunciada, cada pensamiento profundo, cada acción, buena o mala, es registrada por él. No escribe para acusar ni para justificar, sino para dar testimonio de la verdad en el día en que los libros sean abiertos. Esta tarea no es ligera. Requiere paciencia infinita, discernimiento perfecto y una integridad que no pueda ser corrompida por el paso del tiempo o por las súplicas de los culpables. Por eso, Dios le concedió el derecho de sentarse, no como símbolo de descanso egoísta, sino como reconocimiento de que su misión demanda una constancia que incluso en el cielo necesita reposo. En la tradición rabínica se cuenta que cuando Elisa ben Abuya vio a Metatrón sentado, creyó erróneamente que había dos poderes en el cielo. Su confusión no era pequeña. Ver a alguien sentado en la presencia de Dios era tan inusual, tan fuera de lo común, que parecía indicar igualdad. Pero la verdad es que Metatrón no es igual a Dios. Es un siervo, el más cercano, el más confiable. Su asiento no es un trono de gobierno, sino una silla de servicio eterno. Aquí hay un detalle que a menudo se pasa por alto. Metatrón, antes de ser transformado, sabía lo que era vivir en un mundo quebrantado. Conocía el dolor, la pérdida, la injusticia. Sabía lo que significaba esperar en Dios cuando las respuestas no llegaban de inmediato. Sabía lo que era ver cómo otros se alejaban mientras él permanecía firme. Esa experiencia humana lo convertía en un testigo perfecto, alguien que podía comprender no solo la justicia de Dios, sino también la debilidad de los hombres. Cuando escribe en los libros del cielo, no lo hace como un juez distante, sino como alguien que conoce el peso de cada lágrima y la dificultad de cada decisión. Y eso nos lleva a algo aún más profundo. El asiento de Metatrón junto al trono de Dios no es solo un lugar físico, sino una declaración del corazón de Dios hacia aquellos que caminan con Él. Es como si el Creador nos dijera: la cercanía no se gana por posición ni por fuerza, sino por fidelidad y confianza. Si permaneces conmigo, yo también te haré partícipe de mi mesa, de mi compañía, de mi propósito eterno. En el simbolismo bíblico,
Sentarse junto al rey era un privilegio reservado para los más íntimos. En el caso de Metatrón, ese privilegio es eterno. Día tras día, siglo tras siglo, su lugar no cambia, su misión no se interrumpe. Y así como su historia comenzó con un hombre que decidió caminar con Dios contra toda la corriente de su época, también nuestra historia puede transformarse si tomamos la misma decisión. Porque lo más impactante de todo es que la Biblia, en Apocalipsis 3:21, recoge una promesa directa de Jesús a los vencedores. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa es la misma imagen que vemos en Metatrón, un humano transformado y sentado en la presencia eterna de Dios. No como adorno, sino como partícipe de su reino. Si un hombre de carne y hueso, nacido en una época oscura, pudo caminar tan cerca de Dios que fue llevado a este honor indescriptible, ¿qué nos impide a nosotros aspirar a lo mismo? La historia de Metatrón es, en última instancia, un espejo. Nos muestra lo que Dios puede hacer con alguien que decide que nada vale más que su relación con Él. Y ese mensaje es tan urgente hoy como lo fue en los días de Enoc. El asiento junto al trono no es una reliquia del pasado, es una promesa viva para todo aquel que persevere, que venza y que ame a Dios por encima de todo. Cuando hablamos de Metatrón, nos movemos en un territorio donde la Biblia que todos conocemos y las antiguas tradiciones judías se cruzan, formando un mapa más amplio de lo que sucede en el cielo. No es un tema que aparezca explícitamente en los textos canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento bajo ese nombre, pero si encontramos huellas, pistas y paralelos que, al unirlas, forman una imagen coherente y poderosa. La primera pista se encuentra en Génesis 5, 21-24, donde se nos habla de Enoc. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. El texto es breve, pero encierra un misterio. No dice que Enoc muriera, como se dice de los demás patriarcas, sino que desapareció porque Dios lo llevó. Esta expresión Dios lo llevó es singular. En hebreo, la idea transmite la acción de apartar, trasladar o arrebatar. Es una palabra que también se usa para describir cómo Elías fue llevado al cielo en un torbellino de fuego. Pero en el caso de Enoc, no hay carrozas, no hay testigos, es un acto silencioso y absoluto. Lo siguiente que sabemos es que ya no está en la tierra. El libro de Hebreos 11:5 confirma esta singularidad. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí el Nuevo Testamento interpreta el evento como una acción deliberada de Dios para evitarle la muerte física, un privilegio concedido por su fe y su vida que agradó plenamente al Señor. Hasta aquí, la Biblia nos presenta a un hombre cuya comunión con Dios fue tan íntima que no conoció la muerte. Sin embargo, las escrituras canónicas no nos dicen qué ocurrió después. Es en este punto donde entran los textos judíos antiguos, que expanden la historia y le dan un contexto celestial. El libro de Enoc o 1 Enoc, un texto apocalíptico judío escrito siglos antes de Cristo, presenta a Enoc como un visionario que fue llevado a recorrer los cielos y contemplar los secretos de Dios. Allí, Enoc ve el trono, las huestes angelicales y recibe revelaciones sobre el juicio final. Aunque este libro no es parte del canon bíblico para judíos ni para la mayoría de los cristianos, sí lo es para la iglesia etíope, lo que muestra que en ciertas tradiciones era considerado escritura sagrada. Más adelante, otro texto conocido como 3 Enoc, también llamado Libro Hebreo de Enoc, da un paso más allá. Allí se relata que Enoc, tras ser llevado al cielo, fue transformado por Dios en un ser glorioso y recibió el nombre de Metatrón. Según este relato, Dios lo vistió con 36 alas, lo cubrió de luz más brillante que el sol y lo sentó en un trono junto al suyo. Este no es un trono de reinado, sino un asiento de servicio, desde el cual cumple la función de Sarapanim, que significa príncipe del rostro o príncipe de la presencia. Este título indica que está autorizado a estar en la presencia inmediata de Dios, algo reservado solo para unos pocos seres. En el Talmud, específicamente en Agigá 15, encontramos un episodio curioso. El sabio Elisa ben Abuyá tuvo una experiencia mística en la que subió a los cielos y vio a Metatrón sentado. Esto le confundió, porque en la tradición judía, sentarse en presencia de Dios podía interpretarse como un acto de igualdad. Temiendo que otros creyeran que había dos poderes en el cielo, se le explicó que Metatrón estaba sentado únicamente porque su tarea de escribir los méritos de Israel requería descanso, y que no había en él intención ni posición de divinidad.
Esto confirma que su asiento es un símbolo de función, no de autoridad suprema. Además, hay una tradición que conecta a Metatrón con el papel de escriba celestial mencionado en pasajes como Malaquías 3:16. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. El texto no dice quién escribe ese libro, pero la tradición mística apunta a Metatrón como el encargado de esta tarea. Otra referencia indirecta aparece en Daniel 7, 9-10, donde el profeta describe una visión del juicio celestial. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. La imagen de los libros abiertos en presencia de Dios encaja perfectamente con la labor que la tradición asigna a Metatrón, registrar todo para el día del juicio. En el Zohar, un texto fundamental de la cábala judía, Metatrón aparece como una figura clave en el gobierno celestial, actuando como intermediario entre Dios y el mundo. Aunque el Zohar es un libro místico y no canónico, su influencia en la concepción judía de los ángeles es enorme. Allí se le llama el joven Nar, un título que simboliza pureza y servicio, y se le describe como el guía de las almas y el canal por el cual las oraciones ascienden ante Dios. Lo más fascinante es como todas estas referencias, aunque provienen de contextos y épocas diferentes, coinciden en varios puntos, que Metatrón tiene una cercanía única con Dios, que cumple una función de registro y mediación, y que su asiento junto al trono es un privilegio singular otorgado por el Creador. Pero quizá lo más importante de todo es lo que este conjunto de textos nos enseña sobre el carácter de Dios. Porque si bien la Biblia nos presenta a un Dios que es santo, 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 apartado de todo pecado, también nos revela a un Dios que desea cercanía, que quiere confiar en sus siervos y que honra la fidelidad. El hecho de que alguien pueda estar sentado junto a su trono no disminuye su gloria. Al contrario, la magnifica, porque muestra que la grandeza de Dios no se ve amenazada por compartir intimidad, sino que se engrandece al levantar a quienes Él ama. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Por qué Dios eligió precisamente a Enoc para este papel? La respuesta, a la luz de toda la evidencia, parece ser que Enoc encarnó algo que el cielo valora por encima de cualquier otro atributo, una relación constante y sincera con Dios. No fue su fuerza, ni su sabiduría, ni su posición social en la tierra lo que lo llevó allí, sino su caminar diario con el Creador. En última instancia, la figura de Metatrón no es solo un misterio celestial para admirar desde lejos. Es un recordatorio vivo de que Dios sigue buscando corazones que caminen con Él. Y cuando los encuentra, es capaz de darles un lugar junto a su corazón, no por sus méritos humanos, sino por su entrega total. Así como Enoc fue tomado, transformado y sentado junto al trono, la promesa de Jesús en Apocalipsis 3:21 abre esa misma posibilidad para todo aquel que venza y persevere en la fe. Lo que vemos en estos textos antiguos no es solo la historia de un hombre convertido en ángel, sino una sombra profética de lo que Dios planea para los suyos en la eternidad. En el lenguaje del cielo, sentarse no es un gesto casual. En la tierra, cualquiera puede tomar una silla y descansar, pero en la presencia de un rey, y más aún en la presencia del Rey de Reyes, sentarse es un símbolo que comunica algo mucho más profundo. Significa aceptación, intimidad, confianza y pertenencia. En las cortes antiguas, solo los más cercanos al monarca, hijos, consejeros íntimos, embajadores con plena autoridad, podían tomar asiento en su presencia. Todos los demás permanecían de pie, no por incomodidad, sino como una expresión de respeto y servicio continuo. Aplicado al trono eterno de Dios, este gesto adquiere un peso infinito. El hecho de que un ángel, y más aún un ángel que fue alguna vez humano, se siente junto al trono del Altísimo, es un mensaje que Dios ha permitido que exista para enseñarnos algo vital. En el cielo, el valor más alto no es la fuerza ni la apariencia, sino la fidelidad. Metatrón no está sentado porque conquistó reinos, ni porque venció en batallas celestiales, ni porque sobresalió en poder frente a otros ángeles. Está sentado porque Dios lo considera digno de confianza para llevar a cabo una tarea eterna. Y esa tarea, registrar la verdad, guardar la memoria de cada acto humano y celestial, es tan importante que el mismo Creador le otorga un asiento para cumplirla. Esto nos muestra que en el corazón de Dios, la verdadera grandeza está ligada a la capacidad de ser fiel en lo que se nos encomienda, incluso si eso implica permanecer invisible para todos menos para Él. Este privilegio nos revela algo sobre el carácter de Dios. Él no mide la cercanía por la espectacularidad de nuestras obras, sino por la integridad de nuestro corazón.
En un mundo que idolatra la visibilidad, la fama y el reconocimiento, la figura de Metatrón nos recuerda que lo que más importa es la aprobación del Creador, no la de las multitudes. Enoc caminó con Dios en silencio, sin buscar aplausos, y ese caminar silencioso lo llevó al lugar más cercano al trono. Pero este asiento también habla de descanso. El descanso no como ausencia de actividad, sino como seguridad absoluta en la presencia de Dios. En la Biblia, el reposo es una imagen del cumplimiento, de la obra terminada. Hebreos 4 nos dice que queda un reposo para el pueblo de Dios, y ese reposo es entrar plenamente en su presencia, sin temor, sin carga, con la certeza de que nuestra relación con Él es estable y eterna. Que Metatrón esté sentado es una señal visual de ese reposo celestial. La misión continúa, pero la relación es inquebrantable. Aquí es donde el mensaje se vuelve personal. Muchos viven su fe de pie, por así decirlo, siempre trabajando, siempre esforzándose por hacer lo suficiente para agradar a Dios. Pero la imagen del asiento junto al trono nos recuerda que la verdadera meta no es vivir en una tensión constante, sino alcanzar un punto en el que nuestra comunión con Él sea tan profunda que podamos reposar en su presencia, confiando en que somos aceptados, amados y conocidos. No se trata de inactividad, sino de un servicio que nace del descanso, no de la ansiedad. Además, el asiento es un símbolo de permanencia. Estar de pie implica que en cualquier momento puedes moverte, que tu posición es temporal. Sentarte indica que has llegado a un lugar donde puedes permanecer. Esto nos enseña que Dios no solo quiere encuentros momentáneos con nosotros, sino una relación duradera, estable y sin interrupciones. Cuando Jesús promete en Apocalipsis 3:21 que al vencedor le dará sentarse con Él en su trono, está ofreciendo precisamente esa permanencia, un lugar que no se pierde, una cercanía que no se rompe, una comunión que no se interrumpe. También hay un componente de autoridad compartida. Aunque Metatrón no gobierna como Dios, su asiento junto al trono lo convierte en testigo y participante de las decisiones eternas. Lo mismo ocurre con los creyentes a quienes Jesús promete sentar con Él. No será un asiento pasivo, sino un lugar desde el cual participaremos en el reino, en la administración de la justicia y en la proclamación de la gloria divina. Esta es una invitación a prepararnos no solo para ver el cielo, sino para vivir en él como parte activa de su gobierno. El privilegio de sentarse junto a Dios también nos recuerda que su confianza es el fruto de un historial probado. Enoc no comenzó a caminar con Dios el último día de su vida, lo hizo de manera constante durante siglos. Esa constancia es la que Dios premia. En nuestra vida, esto se traduce en fidelidad diaria, en decisiones pequeñas pero consistentes que, acumuladas, construyen un carácter digno de la presencia eterna. La grandeza celestial no se gana en un solo momento glorioso, sino en miles de momentos ocultos donde elegimos honrar a Dios. Finalmente, el asiento junto al trono nos enseña algo sobre el corazón de Dios que pocas veces meditamos. A Él le agrada la compañía. No es un rey aislado en su grandeza, encerrado en una soledad inalcanzable. Es un padre que desea compartir su mesa, su trono y su eternidad con quienes ama. El hecho de que haya un asiento al lado del suyo, ocupado por alguien que fue humano, es una declaración visual de que Dios quiere estar cerca de nosotros, no solo como nuestro Señor, sino como nuestro compañero eterno. En resumen, el significado espiritual del asiento de Metatrón es múltiple: confianza, reposo, permanencia, participación y comunión. Y cada uno de estos elementos no está reservado para él únicamente, sino que está abierto como promesa para todo aquel que camine con Dios con fidelidad. Este no es un privilegio lejano e inalcanzable, es una señal de lo que espera a los que perseveren, a los que venzan, a los que amen al Señor más allá de las circunstancias. Cuando pienses en el cielo, no lo imagines como un lugar donde estarás de pie para siempre, observando desde lejos. Recuerda que hay un trono, y junto a él, un asiento ocupado por un testigo humano que se convirtió en ángel. Y recuerda que Jesús mismo te invita a ese lugar. No para reemplazar a Metatrón, sino para que, junto a millones de redimidos, formes parte de la cercanía eterna del Padre. Ese es el destino para el que fuimos creados. No solo servir a Dios, sino sentarnos con Él, compartir su gozo y participar en su gloria sin fin. Cuando observamos la figura de Metatrón sentado junto al trono de Dios, no podemos evitar pensar en otro que también ocupa ese lugar de honor: Jesucristo. La Biblia es clara y repetida en afirmar que, tras su resurrección, Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Marcos 16:19 lo describe así: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Este detalle no es meramente simbólico, es una declaración de victoria, de autoridad y de cumplimiento. Jesús no está de pie esperando una orden.
Está sentado porque su obra en la cruz se ha completado. El asiento es señal de que la misión de redención ha sido cumplida y que ahora reina con el Padre. La diferencia fundamental es que, mientras Metatrón es un siervo exaltado por fidelidad, Jesús es el Hijo eterno, igual en naturaleza al Padre, que se sienta no como invitado, sino como heredero legítimo. Sin embargo, hay un punto en común que no podemos pasar por alto. Ambos, desde sus lugares junto al trono, representan un puente entre Dios y la humanidad. Metatrón, como figura transformada de Enoc, recuerda que un humano puede ser elevado a la presencia eterna. Jesús, como Dios hecho hombre, es el camino mismo que nos lleva allí. Hebreos 12:2 nos invita a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí el patrón es claro: fidelidad hasta el final, obediencia perfecta, y como resultado, un asiento junto al trono. Lo que vemos en la vida de Enoc y su transformación en Metatrón es, en un nivel inferior, una sombra de lo que se cumple plenamente en Cristo. Uno fue llevado para evitar la muerte, el otro pasó por la muerte para vencerla y abrir el camino para todos. Y aquí está lo más asombroso: Jesús promete compartir ese privilegio con nosotros. Apocalipsis 3:21 contiene una de las declaraciones más impresionantes del Nuevo Testamento: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta no es una metáfora poética para animarnos, es una promesa directa. El lenguaje es concreto: sentarse conmigo en mi trono. Esto significa que, en la eternidad, la cercanía que vemos en Metatrón no será exclusiva de uno, sino que será una experiencia compartida por todos los redimidos que perseveren hasta el final. Aquí comprendemos que el asiento junto al trono no es un símbolo reservado a seres celestiales especiales, sino un destino diseñado para los hijos de Dios. La diferencia es que mientras Metatrón ocupa un lugar de servicio continuo como escriba, a nosotros se nos promete un lugar de reinado con Cristo. 2 Timoteo 2:12 lo dice claramente: si sufrimos, también reinaremos con Él. Esto no es un reinado distante, sino uno que nace de la intimidad, de la cercanía absoluta con el Rey. En este sentido, Metatrón se convierte en una señal profética, un anticipo de lo que está por venir. Su historia nos recuerda que la cercanía a Dios es posible, que la transformación es real y que la eternidad no será una experiencia de adoración lejana, sino de comunión cercana. Al igual que Enoc caminó con Dios hasta que fue tomado, nosotros estamos llamados a caminar con Cristo cada día, en lo secreto y en lo público, en lo fácil y en lo difícil, hasta que Él nos lleve a ocupar el lugar que ha preparado para nosotros. Filipenses 3:20-21 nos asegura que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto es exactamente lo que ocurrió con Enoc. Fue transformado de mortal a inmortal. Lo que para él fue una experiencia individual y única, para nosotros será una experiencia colectiva en el día de la resurrección. Pero no podemos pasar por alto que esta promesa está condicionada al que venciere. Vencer implica resistir, perseverar, mantenerse firme en la fe a pesar de la oposición. Significa no dejarse arrastrar por el mundo, no rendirse en medio de las pruebas, no apartar la mirada de Jesús. Enoc vivió en una generación corrupta y violenta, y aún así caminó con Dios. Nosotros vivimos en tiempos igualmente turbulentos, y la invitación es la misma: caminar en fidelidad, con la mirada puesta en lo eterno. El paralelo entre Metatrón y Jesús también nos enseña sobre el propósito del asiento. En el caso de Metatrón, sentarse junto al trono es parte de su función como escriba y testigo. En el caso de Jesús, es parte de su función como rey y sumo sacerdote. Y en nuestro caso, será parte de nuestra función como herederos y cogobernantes del reino eterno. Esto significa que el asiento no es un premio pasivo, sino una plataforma para cumplir un propósito mayor. Hay algo profundamente conmovedor en pensar que el cielo no será un lugar donde simplemente contemplemos desde lejos, sino donde participaremos en el plan eterno de Dios. Sentarse junto a Él implica escuchar sus decretos, ver cómo se desarrollan sus juicios, ser testigos directos de su gloria, y formar parte activa de la administración de su reino. Esto es más grande de lo que podemos imaginar ahora, pero es la realidad que nos espera si perseveramos. En conclusión, los paralelos entre Metatrón y Jesús no disminuyen la gloria de Cristo, sino que la amplifican. Metatrón es un recordatorio de que Dios ha estado preparando, desde el principio, un plan para compartir su cercanía. Jesús es la consumación de ese plan, y nosotros somos los invitados a entrar en él.
El asiento junto al trono no es un mito, ni una excepción irrepetible, es la promesa viva que late en el corazón de Dios para sus hijos fieles. Y cada vez que recordamos la imagen de un hombre transformado sentado al lado del trono eterno, debemos escuchar el eco de la voz de Jesús diciendo: ese también puede ser tu lugar, si vences. La historia de Metatrón, antes conocido como Enoc, no está en la Biblia para que la contemplemos como una curiosidad lejana, sino para que nos preguntemos: ¿qué significa para mi vida? No todos seremos arrebatados al cielo sin ver muerte como Él, pero todos tenemos la oportunidad de caminar con Dios aquí y ahora, en el mundo que nos ha tocado vivir. Y ese es el primer punto que debemos asimilar. Lo que llevó a Enoc a ocupar ese asiento junto al trono no fue un evento espectacular de un solo día, sino la constancia de toda una vida. Él no caminó con Dios solo en tiempos fáciles, sino también en medio de una generación corrupta. No lo buscó únicamente cuando necesitaba respuestas, sino que lo hizo parte de cada jornada, de cada decisión, de cada pensamiento. En nuestras vidas, esto se traduce en una pregunta simple pero poderosa: ¿estamos caminando con Dios o solo visitándolo de vez en cuando? Caminar con Dios significa incluirlo en lo cotidiano, desde las grandes decisiones hasta los momentos más comunes. Significa ajustar nuestro paso al suyo, incluso si eso implica ir en contra de la corriente del mundo. Significa confiar cuando no entendemos y obedecer cuando nos cuesta. El segundo punto que esta historia nos enseña es que la cercanía a Dios se construye en lo secreto. Enoc no tuvo un ministerio público del que sepamos. No hay registros de que predicara a multitudes o que realizara milagros visibles. Lo que sabemos es que caminó con Dios, y eso fue suficiente para que el Creador lo considerara digno de un honor eterno. En nuestra cultura, que valora la visibilidad y la aprobación de los demás, esto es un recordatorio contraintuitivo: lo más importante no siempre se ve. Dios mira el corazón, las motivaciones, los actos de fidelidad que nadie más conoce. Tercero, el asiento junto al trono nos habla de confianza. Dios no colocó a Metatrón ahí para premiar su comodidad, sino para encargarle una tarea que requiere una integridad inquebrantable. Esto nos desafía a preguntarnos: ¿puede Dios confiar en nosotros? ¿Puede confiarnos responsabilidades eternas? La confianza de Dios no se gana con palabras, sino con un historial probado de obediencia y honestidad. Cada vez que elegimos decir la verdad cuando sería más fácil mentir, cada vez que honramos un compromiso aunque nadie lo note, cada vez que resistimos la tentación aunque no haya testigos, estamos construyendo ese historial. Cuarto, esta historia nos recuerda que el privilegio eterno no es un derecho adquirido por nacimiento, sino un regalo que Dios concede a quienes perseveran. Jesús prometió que al que venciere le daría sentarse con Él en su trono. Esto significa que nuestra vida presente es un entrenamiento para el reino eterno. Las pruebas que enfrentamos, las tentaciones que resistimos, los sacrificios que hacemos por amor a Dios, todo forma parte de ese proceso. El trono no es un símbolo distante, es el lugar hacia el que nos dirigimos si perseveramos en la fe. Quinto, esta historia nos invita a vivir con una visión eterna. Vivimos en un mundo que nos empuja a pensar solo en lo inmediato, en lo que produce resultados rápidos. Pero Enoc vivió con la mirada puesta más allá de su generación, más allá de la tierra. Su caminar con Dios no tenía como meta una recompensa terrenal, sino una comunión eterna. Si queremos aspirar a estar cerca del trono, debemos aprender a valorar lo eterno por encima de lo temporal. Esto significa tomar decisiones que quizá no nos den aplausos hoy, pero que tendrán valor en la eternidad. Finalmente, esta historia nos recuerda que Dios quiere nuestra cercanía. El trono no es solo un símbolo de poder, sino también de relación. El hecho de que haya un asiento junto a Él, y que lo haya ocupado un hombre transformado, es una declaración visual de su deseo de compartir su presencia. No quiere que estemos siempre a distancia, temerosos, inseguros de si somos bienvenidos. Quiere que sepamos que hay un lugar preparado para quienes lo aman. Aplicar esta verdad a nuestra vida significa dejar de vivir la fe como una obligación fría y empezar a vivirla como una relación real. Significa orar no solo para pedir, sino para conversar. Significa leer la palabra no solo para cumplir, sino para conocerlo. Significa buscar momentos de quietud en los que podamos sentir su compañía y aprender a reconocer su voz. Caminar con Dios no es un acto automático, es una decisión diaria que implica tiempo, atención y amor. Así que la historia de Metatrón no es solo un misterio celestial para admirar, sino un llamado urgente a ajustar nuestro paso. No importa si eres conocido o anónimo, si tu vida es pública o silenciosa, si tus dones son visibles o discretos. Lo que importa es tu fidelidad. El asiento junto al trono no está reservado a los más fuertes, sino a los más fieles. Y la fidelidad se cultiva hoy,
en las decisiones que tomas, en la forma en que respondes a la vida, en cómo tratas a los demás y en cuanto valoras la presencia de Dios. Si algo debemos llevarnos de esta historia es que el cielo no busca celebridades espirituales, sino caminantes constantes. Que Dios no mide la grandeza por la cantidad de aplausos que recibimos, sino por la calidad de nuestra obediencia. Y que, al final, cuando los libros sean abiertos y cada historia sea leída, lo que contará no será cuántas veces estuvimos de pie haciendo algo grandioso, sino si caminamos lo suficientemente cerca del cómo para que nos diga, siéntate conmigo. Imagina el momento final. El cielo abierto. El trono de Dios resplandeciendo con una luz que ningún ojo humano ha visto jamás. Millones de ángeles de pie, cantando con voces que hacen vibrar el universo. Y entonces, los libros son abiertos. No hay ruido, no hay movimiento. Solo la voz del juez eterno resonando, y cada palabra que pronuncia es verdad absoluta. Allí, frente a su trono, se revela toda la historia de la humanidad, y también la tuya. Entre la multitud celestial, ves ese asiento al lado derecho del trono. Metatrón está allí, con el pergamino en las manos, escribiendo incluso en ese momento. Él no se detiene porque la eternidad todavía está en marcha. Y entonces comprendes que cada instante de tu vida ha sido registrado. No solo tus grandes victorias, sino tus luchas en silencio. No solo los pecados que confesaste, sino las batallas que libraste cuando nadie miraba. Cada lágrima, cada oración, cada acto de bondad escondido, todo está allí. Nada se perdió. El peso de esta verdad es abrumador, porque nos recuerda que no vivimos al azar. Cada día, cada decisión, cada palabra cuenta. Y no se trata de vivir con miedo al juicio, sino de vivir con la conciencia de que estamos construyendo una historia que un día será leída en la sala más gloriosa del universo. Aquí es donde el misterio de Metatrón se convierte en un espejo. Él es la prueba de que Dios observa con atención, que Él valora la fidelidad constante más que cualquier logro espectacular, que caminar con Él cada día, incluso en medio de un mundo roto, es más valioso que cualquier reconocimiento humano. Y si Dios pudo tomar a un hombre común y colocarlo en el asiento más cercano a su trono, ¿qué podría hacer contigo si decides seguirlo sin reservas? Este es el momento de preguntarte, ¿cómo quieres que sea tu historia cuando se lean los libros? ¿Quieres que sea una historia llena de capítulos vacíos, de oportunidades perdidas, de días desperdiciados en cosas sin valor eterno? ¿O quieres que sea una historia donde se vea que caminaste con Dios, que confiaste en Él, que perseveraste aunque el mundo dijera que no valía la pena? La invitación de Jesús en Apocalipsis 3:21 no es para unos pocos especiales, es para todo aquel que venza. Y vencer no siempre significa derrotar a enemigos visibles. A veces significa vencer el cansancio, la apatía, la tentación de rendirse. Significa levantarse una y otra vez cuando caes. Significa seguir caminando incluso cuando no ves el final del camino. Hoy, mientras escuchas estas palabras, todavía estás escribiendo tu historia. Todavía hay tiempo para cambiar el rumbo, para decidir que a partir de este momento tu caminar con Dios será intencional. No esperes a tener todas las respuestas, no esperes a sentirte lo suficientemente espiritual. Enoc comenzó su caminar con Dios en medio de un mundo corrupto, y su fidelidad diaria lo llevó al lugar más cercano al corazón del Creador. El asiento junto al trono no es un símbolo vacío, es una promesa de lo que significa estar en el centro de la voluntad de Dios. Y aunque quizá no nos toque ocuparlo en la misma forma que Metatrón, Jesús nos asegura que hay un lugar preparado para los que le aman, un lugar de comunión, de autoridad y de descanso eterno. Así que este es tu momento, no para aplaudir una historia ajena, sino para empezar a escribir la tuya. Hoy puedes decidir caminar más cerca, orar con más sinceridad, obedecer con más determinación. Hoy puedes decirle a Dios, no quiero ser un espectador, quiero estar donde tú estás, quiero que mi vida te sea tan fiel que me confíes lo que está en tu corazón. La eternidad no se prepara en un instante, se construye cada día. Y un día, cuando los cielos se abran y el Rey llame a los suyos, quizás escuches las palabras más hermosas que puedan pronunciarse sobre ti. Bien hecho, siervo bueno y fiel, siéntate conmigo. Si pudiéramos ver con ojos espirituales lo que ocurre ahora mismo en el mundo invisible, entenderíamos por qué la figura de Metatrón y su asiento junto al trono tiene tanto peso en la eternidad. No estamos viviendo en un escenario neutral. La Biblia nos dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que la sala del trono no es solo un lugar de adoración y gloria,
también es el centro de comando desde el cual se dirige toda la estrategia del cielo contra las fuerzas del mal. En este contexto, el asiento junto al trono no es una silla ceremonial. Es un puesto en la primera línea de la autoridad divina. El que se sienta allí no está simplemente observando la gloria, está registrando, monitoreando y documentando cada movimiento de esta guerra invisible. Metatrón no escribe por simple registro histórico, escribe para que todo acto de maldad y todo acto de fidelidad quede eternamente evidenciado ante el tribunal de Dios. Y en ese registro no hay engaños ni manipulaciones. Los ejércitos del mal pueden ocultarse de los hombres, pero no pueden esconderse del escriba celestial. Esto nos lleva a una verdad impactante: tus batallas diarias, esas que crees pequeñas e insignificantes, forman parte de esta guerra cósmica. Cuando eliges perdonar en lugar de vengarte, cuando decides orar en lugar de rendirte, cuando mantienes tu integridad aunque nadie lo vea, esas victorias quedan escritas en los libros que un día se abrirán ante el universo entero. Y lo mismo ocurre con las derrotas, las concesiones y los pactos con la oscuridad. Todo queda registrado, no para humillarte, sino para que la justicia de Dios se cumpla de forma perfecta. Aquí entendemos por qué Dios eligió a alguien como Enoc para esta tarea. No bastaba con un ángel poderoso, hacía falta alguien que hubiera vivido en el terreno, que supiera lo que significa luchar contra la tentación, que comprendiera la debilidad humana pero que, aún así, hubiera permanecido fiel. Enoc sabía lo que era caminar en un mundo hostil, donde la maldad parecía avanzar sin freno, y sabía lo que era mantenerse cerca de Dios a pesar de todo. Esa experiencia lo hacía perfecto para ser testigo y escriba en la corte celestial. En la guerra espiritual, la verdad es la mayor arma. Y Metatrón, sentado junto al trono, se encarga de que la verdad no se pierda, de que no haya confusión y falsedad cuando llegue el momento de juzgar. En un mundo donde los hechos pueden distorsionarse, donde las voces del enemigo intentan redefinir lo que es bueno y lo que es malo, la figura de un escriba incorruptible es un recordatorio de que, al final, la justicia será exacta e inapelable. Pero esto no es solo una visión para admirar, es un llamado a actuar. Porque si sabemos que nuestras vidas están siendo registradas, debemos vivir con la intención de escribir una historia digna. Debemos entender que no somos espectadores pasivos, sino soldados en una guerra que se libra en dos frentes, el visible y el invisible. Y la fidelidad en lo invisible es lo que más peso tiene en el cielo. En Apocalipsis 12, 10-11 se describe una escena de victoria donde los creyentes vencen al acusador por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nota que aquí hay dos elementos, la obra perfecta de Cristo y el testimonio fiel de los santos. Ese testimonio no se pierde, queda grabado en los libros. Y aunque el acusador intente presentar cargos falsos, la evidencia de nuestra fidelidad, escrita por el escriba celestial, se alzará como defensa eterna. Esto significa que cada decisión tuya tiene eco en la eternidad. No importa si nadie la ve en la tierra, en el cielo queda registrada. La oración que haces en tu habitación cerrada, el acto de generosidad que realizas sin esperar aplausos, la resistencia silenciosa ante una tentación, todo suma en esa guerra. Y cuando tu historia se lea delante del trono, no será solo para ti, será un testimonio que glorificará a Dios y avergonzará al enemigo. En última instancia, la imagen de Metatrón sentado junto al trono en medio de esta guerra espiritual nos recuerda que el cielo está completamente involucrado en nuestras vidas, que no somos piezas olvidadas en un tablero inmenso, sino protagonistas de una historia que se desarrolla bajo la mirada directa del Rey, y que cada día, con cada elección, estamos participando en un conflicto donde la victoria final ya ha sido asegurada por Cristo, pero donde nuestra fidelidad todavía cuenta. Por eso, la pregunta que debes hacerte hoy no es solo si crees en Dios, sino si estás viviendo como alguien que quiere que su historia sea digna de ser leída en la sala del trono. Porque ese día llegará. Y cuando llegue, que lo que esté escrito junto a tu nombre sea motivo de alegría para el cielo. En todas las páginas de la Biblia encontramos un patrón claro. Dios no solo salva, también recompensa. La salvación es un regalo gratuito, ofrecido por gracia mediante la fe. Pero la recompensa es algo distinto. Está ligada a nuestra fidelidad, obediencia y perseverancia en la vida terrenal. El asiento junto al trono, más que un símbolo de honor, es una de las representaciones más poderosas de esta recompensa eterna. Jesús mismo habló de esto en Mateo 25 horas y 21 minutos, en la parábola de los talentos. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La recompensa no se da por la cantidad de recursos que tengamos, sino por lo que hacemos con lo que se nos ha confiado. Y aquí está el punto clave. El asiento junto al trono no es una casualidad,
es el resultado de una vida vivida en fidelidad constante. Metatrón, en su origen como Enoc, es un ejemplo perfecto de este principio. Él no buscó grandeza, no trabajó para obtener un título celestial, simplemente caminó con Dios día tras día. Su constancia fue su mayor testimonio, y eso lo llevó a recibir un honor que pocos podrían imaginar. Dios no lo recompensó por su poder, sino por su corazón. Esa es la misma lógica que vemos en las promesas de Jesús. La recompensa más grande no será para los más visibles, sino para los más fieles. En 1 Corintios 3, 13-14, Pablo describe cómo nuestras obras serán probadas por fuego en el día final. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Este pasaje nos recuerda que todo lo que hacemos será evaluado, y solo lo que haya sido hecho con sinceridad, obediencia y amor a Dios permanecerá. Esa permanencia es lo que nos califica para recibir recompensa. El asiento junto al trono no es simplemente una imagen para inspirarnos. Es un recordatorio de que lo que hacemos aquí tiene consecuencias eternas. En Lucas 22, 28-30, Jesús les dice a sus discípulos: «Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel». Aquí vemos el vínculo directo entre perseverar en las pruebas y recibir autoridad y cercanía en el reino venidero. La recompensa eterna no se trata solo de gloria personal, sino de participación en el gobierno y los planes eternos de Dios. Sentarse junto al trono implica ser parte de las decisiones del reino, tener acceso directo a la presencia de Dios y compartir su autoridad. Esto es exactamente lo que vemos reflejado en Metatrón, un siervo fiel al que se le confía una responsabilidad eterna por su historial probado de integridad. Pero la Biblia también advierte que no todos recibirán la misma recompensa. En 2 Juan 1:8 se nos exhorta: «Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo». Esto significa que nuestras decisiones diarias pueden sumar o restar en la recompensa que recibiremos. No se trata de salvarnos por obras, sino de entender que la eternidad tendrá niveles de responsabilidad, intimidad y honor basados en nuestra fidelidad aquí. Esto nos lleva a una verdad que transforma la forma en que vemos la vida cristiana. No vivimos solo para llegar al cielo, vivimos para llegar de tal manera que el Rey nos pueda confiar más. Vivimos para que nuestra historia, registrada en los libros del cielo, sea una evidencia clara de que estuvimos comprometidos con Él, incluso cuando nadie nos aplaudía. Vivimos para que, en el día final, cuando se lean nuestras páginas, el cielo entero vea que valió la pena confiarnos más. Metatrón es un ejemplo de recompensa eterna porque su historia comenzó en lo oculto, pero terminó en lo más alto. Dios lo tomó no solo para salvarlo de la muerte, sino para darle una función y un lugar en su presencia. Esto nos recuerda que la recompensa no es algo superficial, sino un encargo eterno. No es un trofeo para admirar, sino una misión que se lleva por toda la eternidad. Por eso, cada vez que tomas una decisión de fidelidad, aunque parezca pequeña, estás invirtiendo en tu recompensa eterna. Cada vez que eliges obedecer, perdonar, servir y perseverar, estás escribiendo las páginas que se leerán delante del trono. Y no hay inversión más segura, porque Jesús mismo dijo en Mateo 6:20: «Haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan». El asiento junto al trono es el símbolo supremo de esa inversión celestial. Es la evidencia de que Dios recompensa la fidelidad, que valora la perseverancia y que honra a quienes lo aman sin reservas. Y si Él lo hizo con Enoc, puede hacerlo contigo. No porque quieras un trono, sino porque quieres estar lo más cerca posible de aquel que te salvó. Esa es la verdadera recompensa, su presencia eterna. Cuando pensamos en un trono, lo primero que nos viene a la mente es autoridad, poder y gobierno. En el mundo humano, el trono representa distancia, el rey arriba, los súbditos abajo. La cercanía al trono suele estar reservada para la élite política o militar, y aún así, esa cercanía es fría y protocolaria. Pero en el cielo, el trono de Dios tiene una dimensión completamente distinta. Sí, es un lugar de autoridad suprema, pero también es un lugar de intimidad. El asiento junto al trono no está ahí solo para mostrar quién gobierna, sino para mostrar el corazón de Dios como Padre. Metatrón, antes de ser transformado, fue un hombre que caminó con Dios. Y esa caminata no fue un trámite, sino una relación. Dios, en su infinita grandeza, no necesitaba de Enoc para gobernar el universo.
No necesitaba que alguien registrara sus obras para poder recordarlas. Entonces, ¿por qué darle ese lugar? Porque Dios no es solo Rey, es Padre. Y los padres verdaderos se gozan en compartir su mesa, sus planes y sus victorias con sus hijos. El asiento junto al trono es, en esencia, un gesto de invitación. Es como si Dios dijera: quiero que estés tan cerca que puedas escuchar mi voz sin que te la cuente otro. Quiero que veas lo que yo veo, que entiendas mi corazón, que participes de lo que hago. En un mundo donde los poderosos a menudo buscan alejarse de los demás, Dios busca acercarnos a Él. Esto rompe una imagen errónea que muchos tienen de Dios. Algunos lo ven como un gobernante lejano, demasiado ocupado para interesarse en nuestras vidas. Pero la historia de Enoc y su transformación en Metatrón nos muestra lo contrario, que Dios busca amistad, busca lealtad, busca corazones que quieran caminar junto a Él. No porque necesite compañía, sino porque su naturaleza de amor lo impulsa a compartir lo que es y lo que tiene. Jesús mismo reflejó este corazón del Padre cuando dijo en Juan 15:15, «Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer». El asiento junto al trono es la manifestación celestial de esta declaración, no solo siervos, sino amigos. No solo espectadores, sino confidentes. Metatrón, sentado junto al trono, es un recordatorio visual eterno de que Dios quiere cercanía. En la sala del trono, todos los ángeles sirven, todos adoran, todos cumplen su voluntad, pero solo uno se sienta, no porque sea superior, sino porque es cercano. Y lo mismo Jesús promete a los que venzan, que se sentarán con Él en su trono. Esto significa que el plan de Dios para nosotros no es mantenernos siempre a distancia, sino llevarnos a la cercanía más profunda posible. Esto también nos enseña que para Dios, el gobierno no es un acto solitario. Él podría reinar sin compartir su trono con nadie, pero el hecho de que haya un asiento junto a Él nos dice que su gobierno es relacional. Quiere que sus hijos reinen con Él, que compartan la responsabilidad, que participen de las decisiones eternas. Y eso solo se da cuando hay confianza absoluta. Aquí hay algo profundamente tierno. Dios no premia solo la obediencia mecánica, sino la obediencia que nace del amor. Enoc no caminó con Dios por miedo, sino porque lo amaba. Y ese amor lo llevó a un nivel de cercanía que Dios quiso honrar para siempre. El asiento junto al trono no es tanto un trofeo como una silla en la mesa familiar de la eternidad. Este entendimiento cambia por completo la forma en que vivimos nuestra fe. Si vemos a Dios solo como un gobernante distante, lo serviremos desde la obligación. Pero si lo vemos como un padre que quiere sentarnos junto a Él, lo serviremos desde el amor. Y ese amor transforma nuestra obediencia, nuestra adoración y nuestra perseverancia en nuestras vidas. Esta cercanía se cultiva ahora. Cada vez que elegimos pasar tiempo con Dios en oración, cada vez que meditamos en su palabra, cada vez que obedecemos aunque nadie nos vea, estamos acercando nuestra silla un poco más a su trono. No es que podamos ganarnos ese lugar, pero sí podemos vivir de tal manera que Dios quiera decirnos: quiero que estés aquí, a mi lado. El asiento junto al trono es, en el fondo, una declaración del carácter de Dios. No solo quiere siervos que obedezcan sus órdenes, quiere hijos que compartan su corazón. Y si hoy nos llama a caminar con Él, es porque mañana quiere que reinemos con Él. Ese es el corazón del Padre, compartir su eternidad con quienes le aman. Hay una verdad que muchos creyentes todavía no han comprendido por completo. Dios no solo quiere salvarte, quiere darte un propósito eterno. La salvación es el inicio, pero el destino final es mucho más grande que simplemente estar en el cielo. Fuimos creados para reinar con Él, para participar en su gobierno, para compartir su gloria. El asiento junto al trono es la representación más clara de este llamado. Desde el principio, Dios creó al hombre con un mandato real. En Génesis 1:26 dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree». Ese mandato de señorear no se trataba de dominio egoísta, sino de administrar la creación en perfecta comunión con el Creador. El pecado interrumpió ese plan, pero no lo canceló. A través de Cristo, Dios está restaurando nuestro diseño original, y en la eternidad ese propósito se cumplirá plenamente. Metatrón, como figura de un hombre transformado en un siervo celestial junto al trono, es una imagen de lo que Dios quiere hacer con todos sus hijos. No se trata de que todos tengamos la misma función que Él, pero sí de que todos participemos en la cercanía, la autoridad y la misión que emanan del trono. Ese asiento es un recordatorio visual de nuestro destino como coherederos con Cristo, Romanos 8:17. La identidad del creyente no está definida por su pasado, por sus fracasos o por lo que el mundo dice.
está definida por lo que Dios declara. Y Dios dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 1 Pedro 2:9. Nota la palabra real, habla de realeza, de gobierno, de cercanía con el trono. Esto no es poesía espiritual, es un hecho profético que se cumplirá en la eternidad. Tu propósito eterno comienza ahora. Cada decisión de obediencia, cada acto de fe, cada momento en que eliges seguir a Dios en lugar de seguir tus propios deseos, está alineando tu vida con ese propósito. El asiento junto al trono no es un premio al azar, es el lugar para aquellos que han vivido en la tierra como representantes del cielo. Jesús mismo dijo en Lucas 19:17, en la parábola de las minas: «Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades». Esto nos muestra que la eternidad no será estática, habrá responsabilidades, gobierno, administración, y quienes hayan sido fieles aquí serán los que participen de esa autoridad. Pero para caminar hacia ese propósito, debemos entender que no hay propósito eterno sin identidad clara. Muchos viven como si fueran simples sobrevivientes espirituales, cuando en realidad han sido llamados a ser embajadores del reino. Y un embajador no vive para sí mismo, vive para representar a su rey. Metatrón, sentado junto al trono, es un embajador eterno de la fidelidad humana recompensada por Dios. Esto también nos recuerda que nuestro propósito eterno no se mide por la magnitud de nuestras plataformas, sino por la fidelidad de nuestras asignaciones. Enoc no tuvo una vida pública que registrara grandes logros ante los hombres. Lo que lo distinguió fue su caminar constante con Dios. Así también, tu propósito eterno no depende de cuán grande parezca tu ministerio o cuán reconocido seas, sino de cuánto has sido fiel en lo que Dios te ha confiado. Vivir con una identidad y un propósito eterno en mente cambia la manera en que enfrentamos la vida. Las pruebas dejan de ser interrupciones molestas y se convierten en entrenamientos para el reino. Las tentaciones dejan de ser meros obstáculos y se convierten en oportunidades para demostrar lealtad. Las temporadas de silencio dejan de ser tiempos perdidos y se transforman en momentos para profundizar raíces en Dios. En la eternidad, el asiento junto al trono será ocupado por aquellos que entendieron su identidad y vivieron su propósito aquí en la tierra. Y aunque Metatrón sea un ejemplo único, su historia es una invitación abierta. Dios sigue buscando a quienes, como Enoc, caminen tan cerca de él que sean dignos de participar en lo que ocurre en su misma presencia. Por eso, hoy es el momento de abrazar tu identidad en Cristo. No eres un creyente común, no eres un espectador pasivo de la obra de Dios. Eres un hijo del Rey, llamado a reinar con Él. Y cada día que vives, tienes la oportunidad de acercarte más a ese propósito eterno. El asiento junto al trono no es solo una historia antigua, es un recordatorio de quién eres y hacia dónde te diriges. Imagina por última vez la sala del trono. El mar de cristal extendiéndose hasta donde alcanza la vista, reflejando la gloria que emana del centro de todo. Los coros angelicales cantando Santo, Santo, Santo sin detenerse. Las ruedas llenas de ojos girando, captando cada detalle de la eternidad. El arco iris de esmeralda envolviendo el trono como un pacto eterno de luz. Y allí, el Rey de Reyes, sentado en majestad, con su rostro brillando más que el sol, y su voz resonando como muchas aguas. A su derecha, el asiento de confianza. No un trono igual al suyo, sino un lugar que irradia significado. Allí, Metatrón, el hombre que fue Enoc, el que caminó con Dios hasta ser llevado, escribe sin descanso en el pergamino eterno. Cada línea que traza es historia viva. No hay errores, no hay omisiones. Cada acto de justicia, cada oración en secreto, cada palabra de fe y cada sacrificio hecho por amor a Dios, está allí. En ese momento comprendes algo que lo cambia todo. Tu vida también está en esas páginas. No eres un espectador, eres parte de la historia que se está registrando. Lo que haces hoy, lo que decides, lo que entregas y lo que rechazas, todo forma parte del relato que un día se leerá ante el universo entero. Aquí el llamado se vuelve urgente, porque el asiento junto al trono no es solo un símbolo de honor para uno solo, es la representación del destino al que Dios invita a todos los que perseveren. Jesús mismo dijo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis 3:21. No es una frase poética, es una promesa literal. Y si la promesa es real, entonces la decisión también lo es. O vivimos como quienes se preparan para ese lugar, o vivimos como quienes lo ignoran. La visión profética es clara, el tiempo se acorta. El mundo se mueve hacia un clímax donde la gloria y el juicio de Dios se manifestarán con poder. Y en ese día, no importará la fama, el dinero o los títulos,
Importará si caminaste con Dios. Importará si fuiste fiel en lo poco. Importará si tu vida reflejó el corazón del Rey. Porque el asiento junto al trono no se concede por apariencia, sino por integridad. Enoc no tuvo un público que lo aplaudiera, pero tuvo la aprobación de Dios. No construyó monumentos visibles, pero dejó una huella eterna en el cielo. Su vida fue un testimonio silencioso de que se puede vivir en este mundo y caminar en otro. Que se puede estar rodeado de corrupción y seguir respirando la atmósfera del cielo. Que se puede vivir para Dios incluso cuando todos los demás viven para sí mismos. La profecía que encierra esta historia es que Dios sigue buscando a esos caminantes. Personas que no solo crean en Él, sino que lo sigan en todo. Que no solo oren cuando lo necesitan, sino que lo adoren porque lo aman. Que no solo sirvan cuando es fácil, sino que permanezcan cuando es difícil. Esos son los que un día escucharán la invitación: siéntate conmigo. Pero aquí está la parte que muchos pasan por alto: la invitación ya comenzó. No tenemos que esperar a la eternidad para acercarnos al trono. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El camino está abierto ahora, y la cercanía que cultivemos hoy será la que determinemos disfrutar por siempre. Esta es la visión que debes llevarte, que el asiento junto al trono es la meta final, pero la caminata empieza ahora. Que no hay paso pequeño cuando se da en dirección a Dios. Que cada oración, cada acto de fe, cada palabra de aliento, cada resistencia a la tentación, está acercándote más a ese lugar. Que no vives al azar, vives en preparación para el momento en que el Rey diga: es tiempo. El llamado es claro: vive como quien sabe que su historia se está escribiendo. Vive como quien sabe que el Rey no busca perfección instantánea, sino fidelidad constante. Vive como quien anhela estar tan cerca de su corazón que, cuando llegue el día, no sea extraño sentarse junto a Él, porque ya has pasado una vida a su lado. Y así, cuando los cielos se abran y la eternidad comience, que puedas escuchar esas palabras que resonarán más que cualquier otra: bien hecho, siervo bueno y fiel. Has caminado conmigo, ahora siéntate conmigo. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.